En el último video hablamos de cómo Jesús comienza a introducir la imagen del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, hecho a su naturaleza, conforme su voluntad. Vemos que Jesús, en la situación, en el momento en que estaban viviendo, era bastante especial, lo cual exaltaba aún más la posición y la enseñanza que quería dar. ¿Qué quiero decir? Vemos que Jesús dice una frase emblemática: de cierto os digo, el que oye mi palabra. Recordemos que Jesús antes había dicho: hablo las palabras que el Padre me dio que dijera. Entonces Jesús está diciendo a los judíos que su palabra es la del Padre. O sea, comparten la misma naturaleza, comparten el mismo pensamiento. ¿Y qué dice? El que cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Pero, ¿cómo decirlo de esta manera? Esto era un intro particular. Porque Jesús sí está resaltando su función profética, que hasta los judíos era contemplable. Porque Jesús no es el primero que llega diciendo las palabras del Padre. Volvamos un momentito al pasaje lucano, donde vemos que bajan a un hombre del techo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos se alteran. Dice: ¿cómo? ¿Quién es este que blasfema? Y dice: tus pecados te son perdonados, si solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, ¿qué le responde? El Hijo del Hombre tiene la potestad, la autoridad de perdonar pecados. Y esta aclaración nos hace ver dos cosas. Uno, la misma naturaleza del Padre. Segundo, el Hijo del Hombre. Lo dijimos en los capítulos anteriores. El Hijo del Hombre es lo que habla el profeta Daniel, y el Hijo del Hombre es el que viene para juicio. Y vemos que Jesús dice: no vendrá a condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Esto es importante de que notemos exegéticamente, que las palabras del Hijo son las que condenan. No es el Hijo, Jesús no vino a condenar. Son las palabras que el Padre le dio para darnos a nosotros, y así nosotros tomemos, consideremos todo esto y hagamos el teshuvá, la metanoia, que es el regreso. Metanoia, cambio de mentalidad. Ok, pero teshuvá en hebreo da más a entender esto. Cuando Dios le dice: al polvo volverás, a Adán, está diciendo: tú vas a hacer teshuvá, vas a regresar. Por eso debemos comprender las terminologías, porque hay mayor comprensión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para el judío, hacer la voluntad, a cumplir la ley, significa vivir. Jesús está aclarando esto, pero sumando un dato legal principal, diciendo que el Hijo del Hombre es el que viene por el juicio, a través de la palabra. Debemos comprender esta frase enigmática, que pero todavía no pone el punto final acerca de la divinidad de Jesús, porque lo que viene todavía es aún más fuerte. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que lo oyeren vivirán. Ahora, cuando leemos este versículo, debemos comenzar a pensar como Juan quiere que razonemos. Ahora, nosotros debemos darnos cuenta que Dios no vive en el tiempo ni en el espacio. Lo que nosotros consideramos la realidad, está alrededor de Dios. Para el judío, el tetragrama, el nombre en el cual se congregaban, en el cual iban a la tienda, al tabernáculo, era para reunirse, para acercarse. El lugar era el nombre, era el tabernáculo. El lugar era el lugar santo, donde se iban a encontrar con Dios. Dios no se movía, eran ellos que iban. Cuando hacemos Shabbat, nos acercamos al lugar donde Dios nos espera. Esa es la nota importante.
Cuando Jesús dice la hora viene y la hora, Jesús está diciendo, para mí, hijo de Dios, el tiempo no tiene valor. El tiempo y las dimensiones que ustedes como están construyendo, eso es para ustedes. Para mí no tiene nada que ver. Y dice, vendrá la hora que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y esto es importante porque Juan nos está anticipando las conversiones que van a haber por el nombre del Hijo de Dios. Y estamos entrando en teología anagógica más allá, porque si no, no comprenderíamos estas frases particulares, como la hora viene y la hora es. Que encontramos, si ustedes se acuerdan, si han leído el Apocalipsis, van a encontrarlo muchas veces. Y si no lo comprendemos de esa manera, entonces no vamos a hacer una buena exégesis. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, entramos otra vez en la temática de juicio. Pero eso no es lo principal. Porque Jesús está diciendo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo también tiene vida en sí mismo. Jesús está poniendo claramente, sin medios términos, a la misma posición y naturaleza que el Padre. Esto se llama pericorese, la vida dentro de la vida. ¿Y solamente Jesús? No, absolutamente también el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Pablo en 1 Corintios? El Espíritu Santo conoce la profundidad de Dios. Para conocer las profundidades de Dios, tenemos que ser Dios a la misma altura. Entonces vemos que así, como dice también Pablo, el Espíritu vivifica, o sea, da vida. Vemos que esta idea de la pericoresis, la vida dentro de la vida, es ab eterno. Los padres capadocios decían que el Hijo era engendrado ab eterno, en la eternidad, es engendrado en la eternidad del Padre. No engendrado. Y engendrado ab eterno por el Espíritu, que fue versada en María. Todo en eternidad. La eternidad no hay inicio, no hay fin. Nosotros somos perpetuos. Tenemos un inicio, pero no tenemos un fin. Y esta es la pericoresis. Jesús está diciendo, yo tengo vida y por eso yo doy vida. Por eso Jesús, vamos a ver que en el día sábado siempre se la pasaba sanando. Siempre paraba ayudando, trabajando, porque así como el Padre da vida, aún de sábado Jesús también lo hacía. Y esa es la esencia del sábado en Jesús. Y para concluir, dice, no os maravilléis de eso, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Aquí tenemos que comprender lo que había dicho antes acerca de teología anagógica, ex parte de. Si antes Jesús dijo, viene la hora y la hora es, está hablando de un tiempo palpable por los judíos y los discípulos. Pero aquí, en este preciso momento, en esta frase, Jesús está hablando acerca de la resurrección. Como una persona que para los judíos en ese tiempo todavía no era clara la idea de la resurrección. Sabían que existía, habían recién pasado 100 años donde concebían la idea de la resurrección. No había pasado mucho tiempo. En el Pentateuco no encontramos el cielo o la eternidad, no la encontramos. Lo vemos en los profetas, pero los profetas no son concluyentes. Pero vemos que Jesús comienza a hablar de la resurrección. Y eso es muy, muy fuerte, porque solamente un ser divino que va más allá del tiempo y del espacio puede hablar de esta terminología. Y esto golpeó mucho en el tiempo donde fue dicho, porque recordemos que Juan escribe en pleno tiempo de la grande gnosis, donde estaban naciendo en Alejandría. Cuando Juan escribe esto, no está escribiendo al vulgo, está escribiendo a las altas esferas, a las grandes autoridades que estaban en ese tiempo en Alejandría, que ya lo expliqué en versículos anteriores. Y también estaba atacando mucho la idea helenística acerca de que el cuerpo era un sepulcro.
¿Qué quiero decir? Para el helénico, para la gente que tenía la filosofía helenista, el cuerpo, ya lo dije antes, era un sarcófago, era una tumba. Y ellos pensaban que cuando uno moría, ya terminaba todo, uno era eterno y se iba a volar ahí en la nada, en las ideas, como diría Platón. Entonces, cuando oyen esta frase de que uno es resurrección de vida y otro para resurrección de muerte, se comenzaron a decir, espérate, ¿cómo es esto de resurrección para vida y resurrección para muerte? Y eso estaba tocando esa idea, porque el gnóstico, la persona que cree en el conocimiento, no considera hacer el regreso, el teshuvá, la metanoia, no. Una persona, esta idea gnóstica, que es la que se está versando en este tiempo, en nuestros días, y va a ser aún más grande, implica que no haya un cambio, un regreso a Dios, un cambio de mentalidad, no. El gnóstico no cree en estas cosas porque considera que el conocimiento lo es todo. Y basta conocer para tener la divinidad, o la deidad sería mejor, para tener la deidad. Juan está atacando con un bulldozer esta ideología. Y esto lo comprendemos solamente en ex parte de, porque Jesús en ese momento lo está viendo. Cuando vemos la hora viene, la hora es, cuando vemos esas frases, como se lo dije, repetidas tantas veces, es porque está sucediendo algo. Solamente el Hijo del Hombre habla acerca del juicio. Solamente Él puede, porque vino para juicio. Recordemos lo que dice Daniel. Así que yo los dejo con esta exégesis de estas minúsculas frases, y la próxima semana vamos a continuar con la temática, al menos lo que escribe los subtítulos que pone la Reina Valera, como los testigos de Dios o los testigos del Hijo. Así que yo los saludo, un saludo para toda Latinoamérica, para los que nos siguen, Nueva York, Argentina, Perú, España, República Dominicana, Panamá, a todos familiares, a mi hermano David Plasencia, que siempre está viendo estos videos, y un gran agradecimiento al profesor Vini y a la ayuda que siempre nos provee. Así que Dios le bendiga a todos.